Freud. Bueno, volvemos al rinconcito de las grandes obras de la literatura universal. Y como siempre hacemos, lo sabéis, vamos a continuar con la biografía de su autor, Miguel de Cervantes. Vamos a hablar ahora de su cautiverio en Argel. Durante su regreso desde Nápoles a España, a bordo de la galera Sol, una flotilla turca comandada por Mami Arnaute hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo el 26 de septiembre de 1575. Fueron capturados a la altura de Cadaqués, Rosas o Palamós, en una zona que actualmente conocemos como Costa Brava, y llevados a Argel. Cuando nos hemos referido a Mami Arnaute, diríamos más correctamente Arnaut Mami, en árabe original. Se trataba de un renegado albanés y corsario del siglo XVI que llegó a ser jefe de la flota otomana en Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo al renegado griego Dali Mami. El hecho de haberse encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del duque de Sesa hizo pensar a sus captores que Cervantes era una persona muy importante por quien podrían conseguir un buen rescate. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Los años en Argel constituyen lo que Alonso Zamora Vicente llamó un hecho primordial en la vida de Cervantes, que la divide en dos mitades. Según Juan Goytisolo, están en el núcleo central de la gran invención literaria. En los casi 5 años de cautiverio, Cervantes, hombre nada acomodaticio y con un fuerte
espíritu y motivación, trató de escapar en 4 ocasiones, organizando él mismo los 4 intentos. Para evitar represalias en sus compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos y prefirió la tortura a la delación. Gracias a la información oficial y al libro de Fray Diego de Aedo, Topografía e Historia General de Argel, 1612, se tienen noticias importantes sobre el cautiverio. Tales notas se complementan con sus comedias Los tratos de Argel, Los baños de Argel y el relato conocido como Historia del cautivo, inserto en la primera parte de El Quijote entre los capítulos 39 y 41. Sin embargo, desde hace tiempo, se sabe que la obra publicada por Aedo no era suya, algo que él mismo ya reconoce. Según Emilio Sola, su autor fue Antonio de Sosa, benedictino compañero de cautiverio de Cervantes y dialoguista de la misma obra. Daniel Eisenberg ha propuesto que la obra no es de Sosa, quien no era escritor, sino del gran escritor cautivo en Argel, con cuyos escritos la obra de Aedo muestra muy extensas semejanzas. De ser cierto, la obra de Aedo deja de ser confirmación independiente de la conducta cervantina en Argel, y no es sino uno más de los escritos del mismo Cervantes que ensalzan su heroísmo. El primer intento de fuga fracasó, porque el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán los abandonó en la primera jornada. Los presos tuvieron que regresar a Argel, donde fueron encadenados y vigilados más que antes. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de ducados con la esperanza de poder rescatar a sus 2 hijos. En 1577 se concertaron los tratos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los 2. Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus 14 o 15 compañeros más.
Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española que vendría a recogerlos. La galera, efectivamente, llegó e intentó acercarse por 2 veces a la playa, pero finalmente fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido a la delación de un cómplice traidor, apodado el Dorador. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la evasión e inducir a sus compañeros. El bey, gobernador turco de Argel, Hasan Bajá, lo encerró en su baño o presidio, cargado de cadenas, donde permaneció durante 5 meses. El tercer intento lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Envió allí a un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas descubiertas. En ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado todo. Fue condenado a recibir 2000 palos, sentencia que no se cumplió porque muchos fueron los que intercedieron por él. El último intento de escapar se produjo gracias a una importante suma de dinero que le entregó un mercader valenciano que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar a 60 cautivos cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse, uno de los que debían ser liberados, el exdominico doctor Juan Blanco de Paz, reveló todo el plan a Hasan Bajá. Como recompensa, el traidor recibió un escudo y una jarra de manteca. Hasan Bajá trasladó a Cervantes a una prisión más segura en su mismo palacio. Después, decidió llevarlo a Constantinopla, donde la fuga resultaría una empresa casi imposible de realizar. De nuevo, Cervantes asumió toda la responsabilidad. En mayo de 1580, llegaron a Argel padres mercedarios y trinitarios, órdenes religiosas que trataban de liberar cautivos, incluso intercambiándose por ellos si era necesario. Fray Antonio partió con una expedición de rescatados.
Fray Juan Gil, que únicamente disponía de 300 escudos, trató de rescatar a Cervantes, por el cual se exigían 500. El fraile se ocupó de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad que faltaba. La reunió cuando Cervantes estaba ya en una de las galeras en que Hasan Bajá zarparía rumbo a Constantinopla, atado con 2 cadenas y un grillo. Gracias a los 500 escudos tan arduamente reunidos, Cervantes es liberado el 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresó al fin a España con otros cautivos también rescatados. Llegó a Denia, desde donde se trasladó a Valencia. En noviembre o diciembre regresó con su familia a Madrid. Y hasta aquí la peripecia argelina del autor del Quijote. En cuanto a la propia obra, vamos ahora a hablar sobre la primera parte. La que después llamaríamos primera parte, originalmente se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y consta de 52 capítulos, separados a su vez en 4 partes, de 8, 6, 14 y 24 capítulos respectivamente. Empieza con un prólogo en el que Cervantes se burla de la erudición pedantesca y con unos poemas cómicos. A manera de preliminares, compuestos en alabanza de la obra por el propio autor, quien lo justifica diciendo que no encontró a nadie que quisiera alabar una obra tan extravagante como esta, como sabemos por una carta de Lope de Vega. En efecto, se trata, como dice el cura, un personaje de la novela, en el capítulo 47 de la primera parte, de una escritura desatada, libre de normativas, que mezcla lo lírico, épico, trágico, cómico, y donde se entremeten en el desarrollo
historias de varios géneros, como por ejemplo Crisóstomo y la pastora Marcela, la novela de El curioso impertinente, la historia del cautivo, el discurso sobre las armas y las letras, el de la Edad de Oro, la primera salida de Don Quijote solo y la segunda con su inseparable escudero Sancho Panza. La segunda parte narra la tercera y postrera salida. Cervantes, como narrador homodiegético, esto es, que interviene a la par como narrador y personaje, explica en el capítulo 9 que no tenía los manuscritos de la continuación de la novela, que como ingenioso recurso literario atribuye a un autor árabe, Sidi Ahmed Benengeli, pero que los encontró casualmente paseando en Toledo, de modo que podrá seguir relatando las aventuras de Don Quijote después de que consiga quien le traduzca los caracteres que conocí ser arábigos. La novela, comienza describiéndonos a un hidalgo pobre, cuyo exacto nombre solo se revelará al final de la obra: Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de la Mancha, quien enloquece leyendo libros de caballerías y se cree un caballero andante medieval. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante. Capítulo primero. Se coloca un nombre sugerente: Don Quijote de la Mancha. Bautiza a su caballo como Rocinante. Reconstruye las armas de sus bisabuelos y erige a la dama de quien estar enamorado. Sin que nadie lo vea, se lanza al campo en su primera salida. Pero con sobresalto recuerda que no ha sido armado caballero, por lo que llegando a una venta, que él confunde con un castillo, al ventero con el castellano y a unas prostitutas como damas, todo al modo de sus libros, decide hacer allí la vela de armas y convence al posadero para que le dé el espaldarazo. Por fin, en una satírica ceremonia, Don Quijote es armado caballero por el ventero y a partir de este momento reanuda su cabalgata con mayor brío. Le suceden toda suerte de tragicómicas aventuras en las que, impulsado en el fondo por la bondad y el idealismo, busca desfacer agravios y ayudar a los desfavorecidos y desventurados.
profesa un profundo amor platónico a su dama Dulcinea del Toboso, que es en realidad una moza labradora de muy buen parecer, Aldonza Lorenzo. En su primera aventura, intenta salvar a un mozo llamado Andrés de los azotes de su empleador, lo que termina en mayor perjuicio para el joven. Luego, en un cruce de caminos, desafía a todo un grupo de comerciantes a que reconozcan que su dama es la más bella del mundo, sin siquiera verla. Apaleado por uno de los comerciantes, es encontrado por un vecino suyo, quien a lomo de su cabalgadura lo devuelve a la aldea, donde es atendido por su sobrina y el ama de la casa. El cura y el barbero del lugar someten la biblioteca de Don Quijote a un expurgo y queman parte de los libros que le han hecho tanto mal, haciéndole creer que han sido unos encantadores quienes han hecho desaparecer su colección. El recurso a las manipulaciones de los encantadores será permanente en el discurso de la obra. Encantadores que le desfigurarán a cada paso la realidad a Don Quijote, permitiéndole explicar sus fracasos. En el intertanto de la primera y segunda salida, Don Quijote requiere los servicios como escudero de su vecino, un labrador llamado Sancho Panza, a quien le promete grandes mercedes, en especial hacerlo gobernador de algún reino que conquiste en sus aventuras. Aparece entonces el otro personaje fundamental en la novela, que le permite a Don Quijote dialogar y que contrapesará su extremo idealismo. Una vez más, en su segunda salida, esta vez acompañado por su escudero Sancho, Don Quijote se lanza por el campo de Montiel en demanda de ejercer su nuevo oficio. En este momento ocurre su más famosa aventura. Don Quijote lucha contra unos gigantes, que no son otra cosa que molinos de viento, pese a las advertencias de su escudero. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. —Mire vuestra merced —respondió Sancho—, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Capítulo 8. A partir de aquí, se suceden numerosas aventuras, la mayor parte de las cuales terminan mal. No obstante, en la primera de ellas, Don Quijote obtiene una auténtica victoria al derrotar a un joven, fuerte y pendenciero vizcaíno, en un verdadero duelo a muerte, aunque pone en aprieto a una distinguida dama transeúnte en un carruaje, a quien desea proteger contra su voluntad. Pronto, amo y escudero se topan con la desgracia al ser apaleados por una turba de arrieros por causa de Rocinante, que se acercó en demasía a sus yeguas. Maltrechos, Don Quijote y Sancho van a dar a una venta en donde intentan reposar. En la posada, amo y mozo protagonizan
un hilarante escándalo nocturno. Al confundir Don Quijote en su imaginación a una desaliñada prostituta llamada Maritornes con la hija del ventero, a quien cree enamorada de él. Esto despierta la cólera de un arriero, quien muele a golpes a Don Quijote y a Sancho. Por la mañana, después de que Don Quijote probara de su mágico bálsamo de fierabrás, ambos se marchan, no sin antes que Sancho, con gran vergüenza suya, fuese manteado en el aire por un grupo de cardadores que se alojaban en el lugar. Luego ocurre una de las más disparatadas aventuras de Don Quijote. La aventura de los rebaños de ovejas, en la cual el personaje confunde a las ovejas con dos ejércitos que se van a embestir. En su imaginación hace una prolija descripción de los principales combatientes ante el estupor de Sancho. Finalmente, Don Quijote toma partido y ataca a uno de los rebaños, siendo pronto derribado del caballo por los pastores. Esa noche Don Quijote ataca a una procesión de enlutados monjes benedictinos que acompañaban a un ataúd a su sepultura en otra ciudad. Luego amo y mozo velan en un bosque donde escuchan unos fuertes ruidos que inducen a Don Quijote a creer que hay otros gigantes en las cercanías, aunque realmente son solo los golpes de unos batanes en el agua. Al día siguiente, a Don Quijote le ocurre la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, en la cual arrebata a un barbero la famosa bacía que ha inmortalizado la representación plástica y gráfica de su figura. Luego, ocurre una nueva y grotesca aventura, en la cual Don Quijote deforma hasta el extremo el ideal caballeresco de liberar a los cautivos. La liberación por la fuerza de un grupo de galeotes llevados por la justicia del rey a cumplir su pena. Los galeotes, liderados por Ginés de Pasamonte, pagan muy mal el favor, apedreando a sus liberadores con gran vergüenza de Don Quijote. Don Quijote y Sancho se internan a continuación en Sierra Morena. En este lugar ocurren diversas situaciones. La extraña desaparición del rucio, el jumento de Sancho,
hecho no consignado en la primera edición y enmendado en las posteriores, aunque no satisfactoriamente. Imitando a Amadís de Gaula, Don Quijote decide hacer penitencia y en cierto momento declara ante el sorprendido Sancho su secreto más íntimo. ¿Quién es en verdad Dulcinea del Toboso? Conocen a un nuevo personaje, Cardenio, quien da muestra de desquiciamiento producto de una gran frustración amorosa. Don Quijote envía a Sancho con una carta a Dulcinea, lo que obliga a éste a partir en dirección al Toboso. Mientras esto ocurre, sus convecinos, el cura y el barbero, han seguido el rastro de Don Quijote y en el camino se encuentran con Sancho, quien regresa con su señor y le miente acerca del éxito de su viaje. También dan con una moza llamada Dorotea, quien sola va en busca de ajustar cuentas sentimentales con el hombre que le arrebató su honra. Convencen a Dorotea de participar en un intrincado plan para devolver a Don Quijote a su aldea. Se hace pasar por una princesa llamada Micomicona, cuyo reino está siendo aterrorizado por un gigante. La princesa, el cura y el barbero disfrazados se presentan ante Don Quijote. La princesa le pide que la acompañe para que mate al gigante y libere a su reino. Don Quijote acepta de buen grado y todos abandonan la sierra y llegan nuevamente a la posada en que tuvo lugar el manteamiento de Sancho. En el transcurso de este viaje, misteriosamente Sancho recupera su rucio. En la venta confluyen una serie de personajes secundarios cuyas historias se entrelazan. Cardenio, su amada Luscinda, su ex amigo don Fernando y otros. Se confrontan y resuelven sus conflictos de orden sentimental. Por su parte, Don Quijote causa admiración a todos con sus discursos y su aparente discreción. Pero también exaspera al ventero con sus nuevas ocurrencias. Tiene lugar la famosa batalla del personaje con los cueros de vino tinto, a los que cree gigantes, y el pleito con el dueño de la bacía que la reclama airado. También Don Quijote expresa de una pesada broma de parte de Maritornes y la hija del ventero, consistente en dejarlo amarrado y colgando de una mano en una de las murallas de la venta. Finalmente, todos se ponen de acuerdo en el modo de controlar a Don Quijote. Lo amarran y le hacen creer que ha sido encantado, y lo depositan en una jaula en la cual lo trasladan nuevamente a su aldea. Por su parte, Sancho se da cuenta del embuste, pero Don Quijote no le hace caso, creyéndose hechizado. Después de algunas peripecias,
retornan a su pueblo donde nuevamente el protagonista es atendido por su sobrina y el ama. Hasta aquí llega la primera parte. Como epílogo, a manera de los libros de caballerías, Cervantes simula una serie de epitafios en honor de Don Quijote y promete una tercera salida. En todas las aventuras, amo y escudero mantienen amenas conversaciones. Poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo, aunque Sancho claramente se da cuenta de la locura de su señor y se aprovecha de esto para deformarle la realidad, generalmente para salir de aprietos en que él lo coloca. Cervantes dedicó esta parte a Alfonso Diego López de Zúñiga, Sotomayor y Pérez de Guzmán, sexto duque de Béjar y grande de España. El eco de la obra cervantina prendió rápidamente, dando lugar a las mascaradas quijotescas de los universitarios que tuvieron lugar en Córdoba y Zaragoza en ese mismo año, con motivo de las fiestas de beatificación de Teresa de Jesús en toda España. El día 4 de octubre, víspera de la fiesta principal, los estudiantes cordobeses representaron por las calles una máscara a lo pícaro del desposorio de Don Quijote y su amada Dulcinea. Y 2 días después, en la plaza zaragozana de los Carmelitas Descalzos, otra mascarada similar demostraba la gran popularidad alcanzada por la primera parte de la obra. Incluso dentro de la relación de fiestas de Zaragoza, con motivo de esta beatificación, Luis Díez de O recoge unos chistosos versos sobre la verdadera y segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha, compuesta por el licenciado Aquesteles. Año de 1614. Incluidos en su fiesta y paseo de los estudiantes, que parodian la obra cervantina. El regocijo popular con la peculiar puesta en escena de la primera parte del Quijote nos muestra hasta qué punto la beatificación de Teresa de Jesús en 1614 se convierte en el germen de las futuras y exitosas dramatizaciones de la obra cumbre de nuestra literatura. Bueno, vamos a pasar ya a la lectura del siguiente capítulo del Quijote.
Y dejaremos para el siguiente vídeo una exposición sobre la segunda parte de la obra cervantina. Bueno, como decimos, es momento, ahora sí, de pasar vamos a dejaros el cielo por fondo de pantalla. Cervantes dedica al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Mañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos, la primera parte de su obra, o la obra que entonces fue conocida como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar a luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, a quien con el acatamiento que debo a tanta grandeza suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición, de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que no continiéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que poniendo los ojos la prudencia de vuestra excelencia en mi buen deseo,
fío que no desdeñará la cortedad de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahora pasamos al capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo, pues, que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la Montilla. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de grandes sentimientos, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal. ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance, hasta aquellos versos que dicen: «Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal». Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa. Todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y, quitándole la visera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro, que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo: «Señor Quijana», que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante, «¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?». Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre, lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida,
pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondió las mesmas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe: aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábase priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual dijo: sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean ni verán en el mundo. A esto respondió el labrador: mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió don Quijote, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de don Quijote, que estaba diciéndoles su ama a voces: ¿qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parecen él ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí,
que me doy a entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo y aún decía más. Sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espalda y andaba a cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes, como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla. Y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos, que bien merecen ser abrasados, como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces: abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento, porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: ténganse todos, que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas. Mirad, Enhoramaza, dijo a este punto el amo, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced en buen hora, que sin que venga esa hurgada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras 100 estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced. Lleváronle luego a la cama, y catándole las feridas, no le hallaron ninguna, y él dijo que todo era molimiento,
por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra. Ta, ta, dijo el cura. ¿Jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote. Y hasta aquí el capítulo 5 de la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Vuelvo a escena. Aquí estoy de vuelta. Y bueno, pues hasta aquí, amigos y amigas, el vídeo de hoy de nuestro rinconcito de mi amigo Freud, dedicado a las obras maestras de la literatura universal, en este caso en lengua castellana. Muchas gracias por el apoyo que le brindáis al canal, por vuestro compromiso con él. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, si no lo habéis hecho ya, y a darle me gusta a los vídeos que, por resultar a vuestro juicio interesantes, útiles, valiosos desde algún punto de vista, sean de vuestro agrado en consecuencia. Y nada más. Me despido de vosotros recordándoos, como siempre me gusta hacer al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro aliento, con el apoyo que le brindáis a este proyecto ilusionante, personal y profesional, que lleva su nombre. Muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta pronto, hasta el próximo vídeo que llegará muy pronto. Chao.